Ok, bueno, les mencionaba que en el video anterior que muchas veces es muy bueno que nuestros hijos tengan otras alternativas eh, de crecimiento. No hablo de dejarlos, no hablo de que ellos estén en una guardería 24/7, no. Hay un horario, como yo les comentaba, para el trabajo. Creo que la mayoría de las personas que trabajan tienen un horario fijo para trabajar. Entonces, las guarderías también tienen un horario. Los centros educativos tienen un horario para que sus hijos estén ahí. ¿Por qué es recomendable que sus hijos estén en guardería? Y también lo menciono para que no se sientan tan mal o se sientan tan abrumadas, porque muchas veces vamos y dejamos a los hijos al centro educativo, a la escuela, al kinder. Miren, el llevar a nuestros hijos a un centro de desarrollo educativo, a una escuela, a una estancia infantil, es algo primordial y esencial para su crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotras somos madres y podemos ser excelentes madres, pero no tenemos la capacidad de los profesionales que están en todas esas áreas para enseñarles a nuestros hijos todas esas actividades y todos esos aprendizajes que estos profesionales les enseñan. ¿Por qué? Porque para eso están preparados. Entonces, hay que ponernos a pensar. Nosotros vamos a trabajar, ellos van al centro de educación. Y pensar que se van a preparar y que les va a servir, aunque sea el maternal, porque los van a enseñar a ir al baño, los van a enseñar a comer, los van a enseñar a desenvolverse. Aunque sean pequeños, ustedes como madres van a notar ciertos cambios desde pequeños hasta primaria, secundaria. Entonces, hablo de distintas etapas. Entonces, esta es una opción también en la que debes de pensar. Tú te vas a trabajar, tienes la opción de meter a tu hijo a un centro maternal donde se le va a dar un cuidado adecuado. Por eso siempre he dicho, hay que buscar un centro educativo con las normas requeridas para estar en función, con el personal adecuado. Y pues es algo normal, es algo que tenemos que hacer como madres, como seres humanos, como padres de familia. Entonces, hay que dejar de sentirnos mal. Si nosotros sabemos que hacemos un excelente papel como madre o como padre en su momento, si sabemos que cuidamos de nuestros hijos el tiempo que es necesario y cuando nosotros estamos con ellos, si sabemos que somos madres o padres que nos preocupamos por su bienestar, porque no les falte el alimento, porque no les falte el estudio, porque no les falte su vestimenta, porque no les falten sus comodidades, porque no les falte su educación, por hacerlos crecer con valores, con educación en casa. ¿Por qué? Porque una cosa es la educación en casa y otra cosa es la educación escolar. La educación en casa habla de valores, habla de que tu niño, de que tú le vas a fomentar buenos valores, buena educación en casa para que sea una persona de bien. Y en el centro educativo te van a ayudar a que él se desenvuelva, ya sea de una manera cognitiva en aprendizaje escolar, y que obviamente con otros aprendizajes también, como el aprendizaje motriz, como el aprendizaje social y muchos tipos de aprendizajes que hay que se dan en los centros educativos. Pero recuerden que todo es en conjunto. Tanto padres como maestros tenemos una tarea con el infante. Yo como padre o madre hago mi trabajo en casa y en el centro educativo el maestro hace su trabajo. Entonces, hay que verlo por ese lado. Ahora, que si es un niño con diferentes capacidades, ok, nosotros tenemos que buscar un centro educativo de acuerdo a las necesidades de nuestro niño.
Muchas veces hay muchas madres o padres o familias que no tienen la capacidad económica para tener a sus hijos en un centro educativo donde el niño pueda recibir la atención adecuada. Y muchas veces pues los llevan a una escuela pública, a una escuela normal, cuando es un niño con TDAH, con autismo, con TDAH, que es hiperactividad, con algún trastorno, con algún tipo de TOC, con alguna deficiencia o con que el niño es minusválido. Entonces, muchas veces nosotros los llevamos a una escuela pública porque es para lo que nos alcanza y es para lo que podemos. Pero muchas veces sabemos que en las escuelas públicas los maestros pues son maestros que están preparados para dar una educación a nivel básico, donde están 30, 40 niños. Hemos hablado mucho de la inclusión y tanto los profesionales en docencia, en salud, en trabajo social, siempre hemos luchado por la inclusión con los niños. Sí, cuando hablamos de la inclusión es hablar de incluir a un niño con una diferente discapacidad con los demás niños. Pero yo como madre sé que no es la misma atención y no es culpa de la maestra y no es culpa mía y no es culpa de la escuela. Simplemente que por eso hay maestras preparadas para educación especial y maestras para educación normal. Entonces son dos puntos muy diferentes, ¿no? Ya uno nos va llevando a otro. En cuestión, quiero que vean la comparación de tener a un niño con discapacidades diferentes en una escuela pública normal. Entonces, mi punto de vista es, vengo hablando del trabajo de la mamá, de la culpabilidad que siente la mamá por irse a trabajar para que el niño se quede y la culpabilidad que siente. Pero si te das cuenta, entre más discapacidad haya, más necesidad tiene nuestro hijo. Entonces, yo como madre, lo que voy a querer es que mi hijo sea bien atendido y que tenga las mejores atenciones y que esté en una parte donde él se desenvuelva correctamente. Y para eso tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque probablemente no encuentre una escuela pública donde él pueda desarrollarse al nivel que debe o que a mí me gustaría que se desarrollara. Entonces, todo eso se da en los centros educativos, pero probablemente particulares. Y como les digo, repito, no es culpa de nadie. Es que hay lugares para que los niños acudan, pero siempre como madres vamos a exigir ese punto. Y es un tema que también lo voy a hablar después en otro video, porque también soy asistente educativa y en ciertos puntos o en ciertas partes donde he estado en aula, he mirado y he visto cómo se desenvuelve un niño que no tiene una discapacidad a un niño que tiene una discapacidad. Entonces muchas veces nosotros, cuando vemos más de 2 o 3 maestras, nos convertimos en maestra sombra de alguno de los niños con discapacidades diferentes para poder que el niño salga adelante junto con sus otros compañeros. Pero no todas las aulas o no todas las escuelas o no todos los planteles tienen esa facilidad de tener maestras sombras, como se les llama, o maestras de asistencia para que estén con los niños que nos necesitan. Entonces, ese es un punto también muy importante. Bueno, es todo por el día de hoy. Les mando un saludo a todas las mamis y a todos los papis que pues tienen que salir a trabajar para que sus hijos tengan lo primordial, lo más importante, lo básico, que sé que lo hacen con mucho amor, que sé que como padres y madres
adoran y aman a sus hijos, así que mi mensaje es que no te sientas mal por tener que salir a trabajar. Es algo que tenemos que hacer, es algo que se tiene que hacer cada día para poder salir adelante. Les mando muchos abrazos y que pasen buenas noches.